estudiando cuestiones científicas. Y son preguntas científicas. Nos tardamos bastante tiempo para explicar el capítulo 38, que eran cuestiones científicas de cosas, o preguntas científicas de cosas fuera de nuestra atmósfera y dentro de nuestra atmósfera, cosas de la física y la astronomía, mayormente. Nos tardamos algo para explicar eso porque ciertamente hay muchos problemas y conflictos entre los físicos, los científicos y la Biblia. Unos dicen, no, es que la Biblia no es cierto, la Biblia es mentira. Y luego por el otro lado están los cristianos que dicen, no, es que esas cosas que dicen los científicos es mentira. Y tú dices, bueno, pues no hay... Eso no puede ser. Gracias. Dios como tal es el dador de la ciencia, porque Él es el creador. Entonces, tomamos algo de tiempo para ver Job capítulo 38 y fue para mí una bendición. Espero que lo haya sido también para usted. Cuando entramos al... caray, ¿qué pasó aquí? Ya está. Cuando entramos al capítulo 39, lo vimos en una sola estudio que fue la semana pasada, y estas también eran cuestiones científicas, pero desde el punto de vista biológico, biológico animal, mayormente acerca de animales muy interesantes que los vimos uno por uno la semana pasada, y terminamos con ver el capítulo 39. Ese no fue tan laborioso, pero lo interesante es que todas estas preguntas se hicieron y ahora en el capítulo 40 Dios exige respuesta. Dios le dice a Job, mira, yo ya te hice todas estas preguntas, ahora me contestas. Exijo que me contestas a estas preguntas que yo te he hecho en el capítulo 38 y capítulo 39. Claro está que Job no tenía la capacidad para poder contestar a estas. Me imagino, usted sabe, yo tengo una imaginación grande. Yo me imagino a Job escuchando la voz de Dios y Dios preguntándole, ahora me contestas a mis preguntas, y el otro, no podía contestar. Era imposible que contestara. Job hasta este punto, específicamente durante los discursos de sus tres amigos, Bildad, Zofar, Elifaz y también Eliú, Job les contestó a ellos y hablaba con ellos con cierta soberbia. Mucho de lo que dijo fue cierto, pero su actitud era incorrecta en varias de estas contestaciones de los discursos de sus amigos. Tenía cierta soberbia, e incluso él dijo, es que yo soy inocente, yo soy inocente, yo soy inocente. Yo quisiera poder pararme delante de Dios para ser mi propio abogado. Tener esa audiencia con Dios para justificar mis hechos y decir, Señor Dios, ¿por qué estoy en esta situación? Es lo que Job quería. Quería esa audiencia con Dios. Una y otra vez lo estaba diciendo. Quiero poder pararme delante de Dios y decirle y preguntarle, ¿por qué, Señor, estoy bajo estas circunstancias? Era imprudente hacer eso por parte de Job. Una verdadera imprudencia. Y ahora, por eso es que Dios hizo esas preguntas. Job se sentía inteligente, lleno de sabiduría y conocimiento. Dios le demostró con estas preguntas que él hizo en capítulo 38 y 39, le hizo ver que realmente él no sabe nada. Humilló al pobre Job
quien creía que tenía una verdadera inteligencia. Ahora le pregunta, contéstame. Le exige, perdón, contéstame. Y él no pudo. Vamos a leer nuevamente los versículos 1 al 6. Bueno, vamos a leer del 1 al 7 porque los dejé con una incógnita ahí. ¿Qué pasó? Ok, entonces vamos a leer hasta el 7. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Es decir, a las preguntas previamente hechas. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por el estudio que vamos a tener en este momento. Gracias, Señor, porque tenemos el ejemplo de Job y ciertamente muchas personas quieren contender en contra de usted, Señor, el omnipotente, soberano, Dios, creador del universo, sustentador de todas las cosas. Hay personas, una tras otra, que busca contender contra usted, Señor Padre. Imprudencia. Y podemos ver que Job, incluso algunos de nosotros posiblemente en alguna ocasión, queremos contender contra usted, Señor Dios. Gracias, Señor, porque usted nos muestra la humildad día a día y podemos ver su grandeza cada día en su creación. Gracias, Señor, porque esas cosas nos demuestran y nos enseña lo pequeño que nosotros somos en comparación con usted, Padre. Indignos somos, pero usted, por su propia autoexaltación, nos ha hecho sus hijos, sin que nosotros no lo hubiéramos merecido. Gracias, Señor, por su salvación. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Versículos 1 y 2. Como ya mencioné, después de haber hecho Dios todas estas preguntas en capítulo 38 y 39, ahora Dios exige, o más bien reta a Job. Contéstame, te reto a que me contestes. Y esto lo podemos ver con la frase que viene ahí en el versículo 2, la última frase. El que disputa con Dios, responda a esto. Respóndeme, te reto a que respondas. ¿Quieres contender contra mí? ¿Quieres disputar contra mí? Respóndeme entonces, dentro de tu sabiduría e inteligencia. Job claramente, como ya hemos visto, no pudo contestar a ninguna, y aunque pudo posiblemente contestar a algunas de las preguntas biológicas en cuestión de los animales que hay en el capítulo 39, posiblemente pudo haber contestado algunas, pero no lo hizo. Él ni siquiera hizo el intento de contestar. En cuanto a responder a las preguntas del capítulo 38, pues era imposible que él las contestara. Job dijo algo muy cierto en el capítulo 9, que aquí lo llevó a cabo. Cuando él estuvo respondiendo a uno de los discursos de Bildad, él dijo algo muy interesante. Él dijo, si Dios me preguntara 1000 cosas, dice, nunca podré yo responderle. Y aquí se cumple. Vamos a verlo. Job capítulo 9. Y vamos a leer únicamente los primeros 3 versículos. Job capítulo 9, los primeros 3 versículos. Él tuvo razón, Job, al decir esto. Respondió Job y dijo,
Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? La respuesta es no puede. Si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Fíjense, la cosa es, él está diciendo, ¿quién puede justificarse delante de Dios? Pues nadie. ¿Quién puede contender en contra de Dios? Pues nadie. Pero el asunto es de que, ¿y quién puede responderle a Dios preguntas? Pues nadie. Pero lo interesante es de que, aunque esto salió de la boca de Job, él estaba contendiendo contra Dios al pedirle una audiencia. Quiero pararme delante de Dios y quiero decirle que yo soy inocente, para que Él me pueda explicar por qué Él ha permitido que todas estas circunstancias feas me han sucedido a mí. Si yo soy inocente. Él mismo trató de justificarse después de haber dicho esto. Dios le está recordando lo que Él dijo. Al hacerle las preguntas en Job capítulo 38 y Job capítulo 39 y decirle, a ver, ¿quieres contender contra mí? Respóndeme a estas preguntas. Yo creo que Job recordó estas palabras que él previamente había dicho y dijo, yo dije eso y Dios me ha comprobado que en realidad no soy inocente. Y estuve contendiendo en contra de Dios. Y ahora Él me ha puesto estas preguntas que yo no puedo contestar, ni una entre mil. Las preguntas que Dios le hizo a Job fueron precisamente para regresarlo a lo que Él había dicho en el capítulo 9. Que él reaccionara y se diera cuenta, yo no puedo justificarme. ¿Para qué estoy pidiendo una audiencia delante de Dios si yo no puedo ni contestarle a ninguna de sus preguntas? Creo que en ese momento, cuando Dios le exigió respuesta, se dio cuenta del error que había hecho y la imprudencia que él había demostrado. Dios mismo, aquí en el versículo 2 de Job 40, Job 40, versículo 2. Dios mismo habla de su atributo de omnipotencia y habla también, y ahí mismo dice omnipotente, pero también habla de su omnisciencia, aunque la palabra omnisciencia no viene ahí, está implícito que Él está utilizando ambos de estos atributos y diciendo, yo soy el Dios omnipotente, yo soy el Dios omnisciente. Ciertamente, ningún ser creado puede contender en contra suya, ya que el omnipotente, quien dio la vida misma, todo lo sabe. Hay un libro muy famoso de un científico que se llamaba, ya murió hace unos años, Stephen Hawking. Andaba él en una silla de ruedas y dentro de su bestseller, no recuerdo ahorita cómo se llama, él en una parte puso ahí, podemos tener la mente de Dios, como lo dice el versículo, la mente de Dios. Y en una entrevista, vi la entrevista hace poco de Stephen Hawking y le preguntaron, a ver, entonces esto implica que tú eres religioso porque tú hablas acerca de que podemos tener la mente de Dios, como lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Y él dijo, no, la ciencia es Dios. En realidad, Stephen Hawking no se equivocó cuando él dijo eso. Dios dijo, yo la ciencia, yo la sabiduría. Él es el dador de la ciencia porque Él es el creador de la ciencia. Él es el creador de absolutamente todo. Él tiene el conocimiento. La palabra ciencia como tal significa conocimiento. Y Él tuvo el conocimiento omnisciente de todas las cosas para crear todo, para llevar a cabo la gravedad, para llevar a cabo las partículas, para poner la materia, para hacer todo que girara, para que los componentes y los elementos hicieran los planetas. Y la rotación y todo, Dios ya lo conocía porque Él es el conocimiento pleno de todas las cosas. Posteriormente en la entrevista, Hawkins dijo, yo no soy religioso,
Dios no existe. Dios es la ciencia. No puedes contender en contra del creador de todas las cosas. Y Él es quien da el conocimiento e inteligencia a sus criaturas. Si Él es quien da el conocimiento y la inteligencia a sus criaturas, ¿cómo puedo yo entonces decir que yo puedo saber más que Dios es, que Dios y contender en contra de su persona? Es imposible. Es de necios contender contra Dios. Aún así, millones de personas, así como Stephen Hawking y muchos más, contienden o intentan contender con Dios hasta el punto de no creer incluso que Él existe. Porque si ellos dicen que Dios no existe, voluntariamente están diciendo que Él no existe, para no tener que justificarse. Así de simple. Si yo me convenzo y me engaño a mí mismo y voluntariamente decido decir que Dios no existe, yo lo haría simplemente para no tener que justificarme a mí mismo o tener que buscar la justificación. Antes bien, es Dios quien nos da la inteligencia, es Él quien nos instruye, es Él quien nos corrige, es Él quien nos enseña. Y lo que nosotros sabemos del universo, lo que nosotros sabemos de los planetas, de las galaxias, lo que nosotros sabemos de las estrellas, lo que nosotros sabemos de la vida animal, de la vida botánica, cualquiera de las ciencias, todo fue creado por Dios y para Dios. Y el conocimiento que tenemos de esas cosas es porque Dios nos lo ha revelado y nos ha manifestado esa inteligencia y esa sabiduría y ese conocimiento bajo el tiempo que Él quiso que nosotros lo tuviéramos. Él es el maestro, Él es el que instruye, Él es el que corrige. Vamos a ir rápidamente a Salmo. Salmo capítulo 94. Y versículo 12. Salmo 94, 12. Dice: bienaventurado el hombre a quien tú, ya una contracción de Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Pero no solamente en la ley, el decálogo, sino una instrucción en absolutamente todo. Él es el maestro. ¿Cómo podía responderle Job? Pero Job responde. Vemos en el versículo 3 y 4 que él responde. Dios le exigió respuesta y él responde. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Job se ha percatado de que él en realidad es vil. De que antes él estaba diciendo: yo quiero pararme delante de Dios en audiencia y decirle: yo soy inocente. ¿Por qué entonces has permitido que estas circunstancias me pasen? Si yo soy limpio, si yo soy yo no soy una persona mala. No soy un inicuo. Soy recto, soy justo, soy inocente. ¿Por qué, Señor, has permitido que estas cosas sucedan? Pero a él ahora ha sido humillado por las preguntas de Dios. Humillado a tal grado que él se ha dado cuenta que él en realidad no es inocente como él presumía serlo, sino que él es vil. Comprende que él es polvo y ceniza. Y vamos a ver un versículo un poquito más adelante que habla de eso. Él comprende que él es polvo y ceniza en comparación con lo que es Dios. ¿Y cómo puede polvo y ceniza, que es nada, ponerse al tú por tú con el Creador, la ciencia misma?
Él comprende, como lo vemos en me gusta esto, y creo que todos nosotros deberíamos de realmente, porque la humanidad piensa muchas veces, yo soy bueno, soy buena persona, yo no soy malo, yo hago cosas buenas y guardo los mandamientos y me porto bien, etc. ¿No? Mucha gente, millones de personas consideran eso, así como Job. Pero a mí me gusta, hablando de poner mis obras o mi persona en una balanza, me gusta verlo desde el punto de vista de Daniel con Belsasar. ¿Ustedes recuerdan a Belsasar? Dios escribió su mano en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significa, has sido puesto en balanza y has sido hallado falto. Has sido hallado falto. Job había sido puesto en balanza. Dios le preguntó estas cosas, él pensaba que él era inocente, quería la audiencia. Después de estas preguntas se da cuenta que él es polvo y ceniza y realmente lo que ha sucedido es, le dijo, en realidad soy vil. He sido puesto en balanza y he sido hallado falto. Mene, mene, tekel, uparsin. Creo que la humanidad debe de preguntarse eso. ¿Realmente eres bueno como piensas que lo eres? Si te pongo en balanza, ¿crees que vas a dar el ancho y dar el peso? No. Ante Dios todopoderoso, omnisciente, perfecto, inmutable, santo, 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 en comparación con Él, no somos nada más que polvo y ceniza. Hemos sido puestos en balanza y encontrados faltos. No importa qué tan bueno e inocente y justo crees que seas, no dejas de ser polvo y ceniza delante de un Dios con todos esos atributos y cualidades. Él dice, no soy nada. En la Septuaginta así se traduce, no soy nada. En la Reina Valera dice vil, yo soy vil, no te voy a responder porque soy vil. Ante tu presencia soy polvo y ceniza, soy vil. En la Septuaginta, ¿saben cuál es la Septuaginta? ¿Quién sabe cuál es la Septuaginta? Poquitos, ok. Bueno, si no saben qué es la Septuaginta, eso es algo muy interesante. La Septuaginta como tal, o la versión de los 70, así se le conoce, 70 es el número, Septuaginta. La Biblia de los 70 como tal es la Biblia, el Antiguo Testamento en griego. ¿Okay? Entonces es el Antiguo Testamento traducido al griego, no es el hebreo, es una traducción del Antiguo en el griego. Entonces la versión de los 70 o la Septuaginta dice así, no soy nada. Me gusta eso. Muy directo. Una cosa muy interesante, la versión de los 70 o la versión de la Septuaginta ya existía desde antes que Cristo Jesús caminara en el mundo. Y una cosa interesante de la versión de los 70 es que Cristo mismo citó la Biblia de los 70. ¿Okay? Muchas personas son de la opinión que nuestro Señor Jesucristo siempre exclusivamente hablaba en griego y en hebreo y en arameo, y que Él utilizaba la Biblia exclusivamente en el hebreo. Pero hay muchas citas donde Él habla y está citando la Biblia de los 70, que es interesante. Pero la de los 70 dice, no soy nada. Despreciable ante el triplemente santo Dios. Aún nuestros pensamientos son corrompidos y de continuo mal delante de su presencia. ¿Qué te responderé?, pregunta Job. ¿Qué te puedo responder? Job no puede responder en su vileza y falta de conocimiento a Dios santo y omnisciente. Job, quien anteriormente hablaba grandes palabras, ahora no tiene nada que decir. Antes hablaba él grandes cosas, ahora no tiene nada que decir.
Vamos a ver cosas que él dijo anteriormente. Job capítulo 13. Vamos a recordar cuáles fueron algunas palabras de él. Job capítulo 13 y versículo 22 nos dice la palabra de nuestro Señor Dios. Llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. Hablando de a Dios. ¡Qué imprudencia de su parte! Fíjense, llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. Casi como retando a Dios. En realidad esas palabras son un reto directo a Dios. Tú respóndeme, Dios. Te exijo que me respondas. ¡Qué imprudencia! Vamos a ver otro lugar donde él tuvo grandes palabras, pero ahora no puede hablar. Job capítulo 31, versículos 35 al 37. Job capítulo 31, versículos 35 al 37. ¿Quién me diera? ¿Quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Soberbia delante de Dios. Yo sé que Dios me va a justificar, yo sé, y yo me levantaría y delante de Él yo me lo pondría como si fuera una corona. Pero ahora no puede él responder absolutamente nada. Dios le dice, te exijo respuesta a mis preguntas, y él dice, soy vil, no soy nada, soy polvo, soy ceniza, no voy a responder. Entonces él está teniendo el conocimiento, la aceptación de que él en realidad es pecador. Soy vil, lo ha reconocido. Finalmente, algo que no había dicho en todos los capítulos anteriores, ahora le está diciendo, Señor, no soy quien yo pensaba ser, soy vil, soy nada en comparación a ti. En esta última sección de este versículo 4 dice, mi mano pongo sobre mi boca. Job pone freno a su lengua, pone freno a su boca para mantenerse callado. Él creía que podía hablar con Dios y justificarse a sí mismo, pero comprende que solo es polvo, que no es nada. Decide sabiamente, más o menos sabiamente, mantener su boca cerrada para no seguir ofendiendo al Todopoderoso. Es como decir, he puesto freno en mi boca, voy a callarme para no pecar contra ti. Porque todo lo que yo hablo es en ofensa contra ti, Padre. Entonces prefiero no decir absolutamente nada. Ya he reconocido que tú eres Dios, todopoderoso, creador de todo. Y yo, nada. Vamos nuevamente a Salmos capítulo 39. Salmos capítulo 39 y vamos a ver el versículo 1. Estaba hablando mucho de poner freno en la boca, en la lengua, pues vamos a verlo. Salmo capítulo 39, versículo 1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Él está diciendo eso, Señor, mira, voy a poner freno a mi lengua, voy a poner freno a mi boca. No voy a decir absolutamente nada porque no quiero contender más o transgredir más con mi vileza. Por lo tanto, Job responde en silencio. Esa es su respuesta. Dios, tú me exiges que yo te responda. He comprendido que soy vil y para no transgredir y continuar ofendiéndote, mejor no digo nada. Versículo 5. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job responde en silencio. Una vez abrí mi boca, aún hasta 2 veces, aún hasta más, pero ya no voy a decir nada.
Creemos que esto habla obviamente, de su manera imprudente de hablar anteriormente, que ya vimos algunos de esos, lo cual fue soberbia, imprudencia, etcétera, creyendo que él mismo era inocente y que Dios destruiría a aquellos que eran perfectos y limpios cuando no lo son. Eso fue lo que le dijo al Bildad. Ustedes, Bildad y sus amigos Zofar, ¿ustedes creen que ustedes son perfectos? ¿Ustedes creen que ustedes son inocentes? ¿Ustedes creen que ustedes no tienen falta? Si ustedes son aquellos, entonces Dios va a destruir al perfecto y al recto. En cierta forma, él estaba siendo sarcástico. Job está siendo sarcástico con sus amigos. ¿Tú te crees recto cuando no lo eres? Eso implica que Dios va a destruir a los rectos, implicando que él verdaderamente lo era. Vamos a verlo rápidamente. Nuevamente regresamos a Job. Job capítulo 9. Job capítulo 9, ya habíamos estado ahí. Pero Job capítulo 9 y versículo 22. Entonces, esto es sarcasmo, ¿sí? Esto es sarcasmo, hablando de sus amigos. Si yo me justificara, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Al perfecto y al impío. Él estaba hablando de Bildad y sus amigos. ¿Ustedes consideran que ustedes son rectos, que ustedes son puros? Realmente no lo son. Dios los va a consumir a ustedes también. Pero él estaba diciendo de forma implícita que él verdaderamente era recto y puro y perfecto cuando no lo era. Entonces dice, mejor me voy a quedar callado, no sea que yo sea consumido por Dios mismo. Ahí en el versículo 5 dice, mas no volveré a hablar. Job ahora comprende a causa de la serie de preguntas hechas por Dios que no sabe nada, que su supuesto conocimiento no es nada, y por lo tanto se mantendrá callado para poder ser enseñado por Dios. Pero él no había llegado completamente a esa conclusión todavía. Él nada más estaba aceptando su culpabilidad, estaba aceptando que él no era tan justo como él pretendía serlo, y pues mira, mejor me callo. Aceptó que él era pecador, vamos, y hasta ahí. Soy pecador, Señor, delante de ti, y se acabó. Más adelante él dice esto, y lo vamos a estudiar cuando lleguemos ahí, pero vamos a leerlo de una vez. Pongan atención a la admisión de Job aquí. Job capítulo 42, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6, no lo vamos a ver en detalle, pero quiero que realmente pongan atención. 42, 1 al 6. Respondió Job a Jehová. Bueno, y les voy a decir por qué responde aquí, que me voy a adelantar un poquito, no importa. Si observamos el versículo 7 de nuestra lectura, vamos a ver el versículo 7 primero, 47. Cíñete ahora como varón sus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. O sea, Dios sí o sí quiere una respuesta de Job, sí o sí. En el versículo 2 dice, tú me vas a responder, y la respuesta de Job es, soy vil, me quedo callado, no respondo. Y en el versículo 7 Dios le dice, no, me vas a responder. Qué bueno que tú ya has admitido que no eres tan justo como pretendía serlo. Qué bueno que tú en efecto has comprendido que eres vil, pero a mí me vas a responder como yo exijo que se me responda. Porque eso de me vas a responder por mantenerte callado, aceptando que eres vil, eso no es la respuesta que yo estoy buscando, dice Dios. Me vas a responder. Y la respuesta la vemos en el 42. Ahora si vamos al 42, 1 al 6, observen lo que dice. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego,
y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ya no hay la soberbia. Yo te voy a preguntar, Señor, y yo voy a escuchar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, él se está dando cuenta que él es polvo y ceniza. Y ahí la palabra clave es arrepiento. En los versículos 3, 4 y 5, él simplemente dice: comprendo que soy vil y me voy a mantener callado. Pero no habla del arrepentimiento ahí. No está pidiendo realmente perdón. Nada más está admitiendo que él es pecador. Y eso no es a manera de Dios. Explico. Si tú vas aquí a la calle, 99% de las personas, 99 punto y algo, te van a decir: yo soy pecador. Admiten y aceptan que son pecadores. Habla con quien sea y pregúntale: ¿eres un pecador? Y te van a decir: yo sé pecar muy bien. Me la sé de todas a todas. Todos te van a admitir, casi la gran mayoría te van a admitir: yo soy pecador. Pero admitir que eres pecador es suficiente para Dios. No. No nada más es aceptar que eres pecador, sino aceptar que eres pecador, arrepentirte de tus pecados, pedir perdón y aborrecerte incluso a ti mismo por el pecado que está en ti. Y decir: Señor, ahora te veo, sé mi maestro, sé mi Señor. Esto es lo que Dios quería que Job contestara. Por eso él dice en el versículo 7: me vas a responder. El hecho de que entiendas que eres pecador no es suficiente. Necesito que estés arrepentido y que entiendas que tú eres polvo y ceniza y nada, y que no eres nada sin mí. Y que tus pecados yo los aborrezco y por lo tanto tú deberías de aborrecerlos también. Vamos a leerlo nuevamente, la respuesta a la segunda vez. Yo conozco que todo lo puedes, omnipotente, omnipresente, soberano, omnisciente, inmutable, todo lo que quieran ponerle ahí de sus atributos. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti, omnisciente. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Él pensaba que todo lo sabía, él tenía aires de grandeza y de soberbia y rectitud e inocencia, pero no entendía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Tú vas a ser mi Señor, tú eres mi Dios. De oídas te había oído. Me entraba por una y me salía por otra. Pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. ¿Por qué? Porque Él es vil y Él es pecador delante del omnitodo. Y me arrepiento de mis pecados, entendiendo que yo soy más que polvo y ceniza delante de tu persona. ¡Wow! No es suficiente reconocer que eres pecador. Eso es bueno, que reconozcas que eres pecador, pero no es suficiente. Dios quiere ser realmente visto, conocido, y para que eso suceda,
tienes que aceptar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, yendo a Él en arrepentimiento verdadero, aborreciéndote incluso a ti mismo. La sociedad nos ha dicho, ámate. Esto se me causa tanta gracia. Ámate. Te tienes que amar a ti mismo. Eres perfecto. Eres bueno, eres perfecto. Eso dice la sociedad, pero eso no es lo que la Biblia dice. Pecador, inmundo soy. No hay nada bueno en mí. Yo no soy justo ni nadie más. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Arrepiéntete y conócelo a Él, nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, el Redentor, el único. Terminamos con el versículo 6. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, bueno, desde el torbellino, esto tiene que ver, recuerden que en el capítulo 38 entró un torbellino, versículo 1 del capítulo 38, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, bueno, ¿por qué? ¿Cómo que torbellino? Bueno, si ustedes recuerdan, después de la conversación que él tuvo con Eliú, donde no pudo contestarle tampoco a Eliú cuestiones científicas básicas de los cambios de las estaciones, entró una tormenta. Había una tormenta que estaba llegando y en esa tormenta venía nuestro Señor Dios para hablar. Vamos a ver el 37, versículo 21, 22, 23. 37, 21, 22, 23. Mas ahora ya no se puede mirar la luz porque ya se está oscureciendo el día, pero se estaba oscureciendo porque venía una tormenta. Ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia. O sea, ya estaban entrando una oscuridad. Viniendo de la parte del norte la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Entonces venía del norte esta tormenta. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande de su poder, juicio y multitud de justicia afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que crea en su propio corazón ser sabio. Y es que ese era el problema. Job se creía sabio y venía esta tormenta. Y la tormenta venía en el torbellino, la persona de Dios mismo. Y en el versículo 38, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, que era esa misma tormenta. Imagínense estar tranquilo, ves que viene una tormenta, se acerca donde estás tú y te habla Dios. Y te dice, ¿te crees sabio? Estas son mis preguntas para ti, contéstame. ¿Crees que puedes contender contra mí? Contéstame. Hizo sus preguntas, Job dijo, soy vil, me mantengo callado. Y luego en el versículo 6 el torbellino vuelve a hablar. No, me vas a responder porque me vas a responder. No puedes mantenerte callado. Admitir que eres pecador es insuficiente. Aborrécete. Aborrece tu pecado. Reconoce que yo soy Dios. No solamente me oigas, conóceme, veme. Yo soy Dios. Wow. Mi deseo para ustedes en esta noche es que realmente conozcan a Dios. Que realmente me pueden decir, he visto a Dios con los ojos de la fe. Porque muchos dirán, es que yo no puedo ver a Dios, entonces no has puesto tu fe en Él. Vemos por medio de los ojos de la fe. No es ver para creer, como muchos dicen. Dios le dijo a Tomás, y el hermano Bazán lo mencionó hoy en la mañana, bendito todo aquel que creyó y no vio. Yo no necesito ver para creer en la persona de Cristo Jesús. Tengo los ojos de la fe. Esto es lo que yo creo, que Él es,
que Él es el yo soy, que Él es el juez, que Él es el soberano, que es el creador del universo, que Él es la ciencia misma. ¿Y cómo puedo contender en contra de Él cuando yo simplemente soy polvo y ceniza? Mi deseo es que ustedes comprendan también. No solo comprendan que son pecadores, porque eso es insuficiente. Conózcanlo a Él, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por este estudio acerca de la respuesta, la primera y segunda respuesta de Job a la exigencia de respuesta por parte de Dios. Gracias, Señor, porque para nosotros que hemos sido salvos, que hemos sido hechos hijos suyos, que somos receptores de su gracia, hemos llegado a este punto porque por medio de su Espíritu Santo nos ha demostrado no solamente que somos pecadores, sino que nos ha mostrado cómo aborrecer el pecado. Nos ha traído al arrepentimiento verdadero. Nos ha traído a los pies de Cristo, su Hijo, para que por medio de Él le conozcamos a usted, Dios Padre. Gracias por su Santo Espíritu que nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.